Bueno, aquí tenemos una pregunta de Luisito Arturo de México. ¿Qué dice? Bueno, antes que todo, el hermano dice, quiero en Dios, creador del universo, y no tengo religión. ¿Por qué no tienes religión? Quiere decir, no creo en Dios, pero no sigo a Dios. Es una hipocresía. Una persona diga, yo sé que Dios es sabio, Dios es creador, pero dejo a Dios. Es una traición, es una hipocresía, querido hermano. Decir que Dios es sabio, Dios sabía que si me deja, voy a estar perdido en ese mundo. O tienes que decir, Dios no es sabio, que es falso. O tienes que aceptar a Dios, que es falso, entonces tienes que aceptar a la religión de Dios, que es el camino de Dios. ¿Cuál es el camino de Dios? Vete a investigar. Entonces la sinceridad requiere a ti que vayas a buscar el camino de Dios. Entonces no puede decir que creo en Dios y no creo en las religiones. Eso en primer punto. En segundo, dice, ¿qué es chiita y sunita? Chiita significa seguidor. Sunita significa que sigue la conducta. Pero seguidor de quién y conducta de quién. Cómo ellos se presentan es una cosa, cómo son es otra cosa. Primero vamos a ver cómo los chiitas se presentan, cómo los sunitas se presentan. Los chiitas dicen, nosotros somos quienes seguimos al Corán, a Ahlul Bayt, la familia del profeta, empezando por Ali y Fátima, terminando por Imam Mahdi, el imam número 12, y que nosotros somos quienes, por el amor de Ahlul Bayt, lloramos por luto de ellos. Por ejemplo, por el martirio de Ahlul Bayt lloramos. Vamos a estar alegres por la religión de ellos. Visitamos sus tumbas. Creemos en el gobierno de los sabios justos. Creemos en Waliya Faqih. Creemos en la venida del Imam Mahdi. Los Shia son esto. Yo soy Shia. ¿Quiénes son los Sunna? Los sunitas. Los sunitas dicen, nosotros somos los verdaderos musulmanes. Nosotros seguimos al Corán, seguimos a la sunna del profeta del Islam, la conducta y la palabra del profeta Muhammad. Para nosotros, sahabatul kiram, salafus salih, los compañeros fieles del profeta, son ejemplares de la vida. Entonces, para ellos, ¿quiénes son los sagrados? Los compañeros, los sahaba. Empezando por Abu Bakr, el mejor sahaba, después señor Omar, el segundo mejor sahaba, que en las fuentes sunitas dice, si el mensajero de Dios quería presentar un profeta después de sí, presentaría a Omar ibn Khattab. Eso lo dice el libro Tarikh al-Khulafa del gran sabio sunita Siyuti. Entonces dicen, después creemos en Usman, y después en Ali, y después en Muawiyah. Generalmente Hassan también, y el hijo de Ali, Muawiyah. Entre lo primero que son 4 califas indudable para ellos, que se llama Khulafa Rashidun, pero generalmente agregan también al Imam Hassan 5. Khulafa Rashidun de 30 años. Khulafa Rashidun. ¿Por qué algunos no toman a Muawiyah? Porque Muawiyah era de los Omeyas, que en tiempo de los Abásides rechazaron a Muawiyah. Pero algunos que son hoy en día salafitas también consideran a Muawiyah como el 6º califa de los Rashidun. Eso hay diferencia entre los sunitas. Bueno, entonces entre los sunitas hay mucha división. Pero generalmente los shias, 99,9% de los shias son de los deudécimos imames, que los que consideramos shia correcto. Los ismailitas, que son de 6 imames, no lo consideramos shia correcto, lo consideramos desviado. Aunque ellos también tienen una cantidad importante, son varios millones, pero la mayoría de los shia, que son entre 300 millones a 400 millones, somos así, seguidores de los 12 imames. Los sunitas son la mayoría de los musulmanes, de 2.000 millones de musulmanes, cerca de 1.600 millones son sunitas. Quiere decir 80% de los musulmanes, 70% de los musulmanes son sunitas. Los shias son 25 a 30 o algunos dicen 20% de los musulmanes. Entonces los sunitas
son de 4 escuelas de jurisprudencia islámica, que son de los fundadores que los llaman imam. Primero es Abu Hanife, que era para 150 años después del profeta del Islam, casi 130 años después del profeta del Islam. Lo llaman Imam Abu Hanifa. Los que siguen a él se llaman Hanafita, que son cerca de 1.000 millones de musulmanes siguen a Abu Hanifa. Por ejemplo, Pakistán, Afganistán, algunos lugares de Kurdistán, en Indonesia, Malasia, Turquía, turcos, centro de Asia, muchos siguen a Abu Hanifa. En India. Después, ya son 3 escuelas diferentes que son minoría entre los sunitas: Shafi'ita, Hanbalita, Malikita. O mejor dicho, primero es Shafi'ita, Malikita, y lo más mínimo son Hanbalitas. Que de los Hanbalitas vienen los Wahabitas. De los Wahabitas viene Bin Laden, Al-Qaeda, Arabia Saudita y los peligrosos. Entonces los Shafi'itas en Egipto, en Kurdistán, en algunos lugares de Pakistán también son minoría en comparación con Hanafitas. Después son los malequitas. Los malequíes, en el tiempo de conquista de Andalucía, ellos seguían a Malik. Tenían el libro de Muwatta de Malik ibn Anas. Que los malequitas, y Malik era alumno del imam Sadiq de la escuela Shia, el 6º imam. Todos ellos son alumnos del imam Sadiq, los imames de la escuela Sunna, que es para 2 siglos después del profeta del Islam. Es muy interesante esta historia que nunca le han contado a mucha gente, ¿no? Vamos. Entonces son los Shafi'itas, los Malequitas, que hemos dicho, en el norte de África, en el tiempo de Andalucía eran Malequitas. Generalmente en África en Sudán, Somalia, son Malequitas. Y los Hanbalitas, que generalmente están concentrados en Arabia Saudita. Son muy pocos en Jordania, en Arabia Saudita. Los Hanbalitas, que son quienes tienen una traducción, una interpretación literal del texto sagrado. Muy bien. Entonces, esto es 4 escuelas de jurisprudencia. Las 4 escuelas de jurisprudencia sunita vienen de un maestro. El maestro es el imam Sadiq alayhi salam. El 6º imam en la escuela Shia. Quiere decir, todos los sunitas en jurisprudencia son alumnos de los Shia. Por eso los Shia siempre en la ciencia, en la sabiduría, superaban a los sunitas, aunque eran minoría. Pero una minoría que siempre encabeza en la sabiduría. Aunque los gobiernos generalmente eran sunitas, gobernadores, entonces siempre oprimían a los Shia. Los Shia antes de la Revolución Islámica, incluso antes de la venida de los Safávides en Irán, eran en minoría. Cuando lleguen los Safávides en Irán, los Shia van a ser mayoría porque el gobierno va a ser chiita. Muchas veces en Irán fue un gobierno Shia al mando, antes de los Safávides también. Los Shia tienen un carácter que generalmente son revolucionarios, muy revolucionarios. Más de 3.000 religiosos Shia fueron martirizados porque los Shia dicen, el Islam nos indica rechazar a los opresores y en la justicia. Toman el ejemplo del imam Hussein, el 3er imam, que es nieto del profeta del Islam, que fue martirizado por los omeyas sunitas. Entonces ellos toman el ejemplo del imam Hussein y dicen, tenemos que rechazar a todos los opresores del mundo. Eso es la idea de la revolución islámica de Irán. Pero los sunitas, tomando el ejemplo de los compañeros que todos sometieron delante de Abu Bakr, Omar y Osman, dicen, hay que obedecer al gobernador musulmán, sea opresor o sea justo. Entonces, en Arabia Saudita consideran que es prohibido levantarse en contra del rey tirano de Al Saud. En Egipto, Al-Azhar, sumiso y obediente al presidente que llegó al mando, presidente militar hoy en día, que llegó al mando por un golpe de Estado. Todos son sumisos a él. ¿Por qué dicen? Dicen, hay que obedecer a quien toma el mando en el territorio islámico. Entonces usted vas a hacer un golpe de Estado en un territorio sunita, ellos te obedecen. Para un ejemplo más claro, ellos son como los católicos. Obedecen al rey. Los Shia son rebeldes. Como los Shia no existen en la iglesia, que sean buscador de la justicia, de la verdad
y valientes. Que dice, Hayhat men nazella. Aceptamos el martirio, pero no aceptamos la humillación. Por eso los más cercanos a los revolucionarios de América Latina son los Shia. Por eso usted va a ver una alianza entre Irán y muchos revolucionarios de América Latina. Pero hay muchas otras diferencias. ¿Sí? Los Shia, por ejemplo, en la forma que rezan. Los Shias no tienen palabras hebreas en el rezo. Los sunitas, debido a que rechazaron la familia del profeta, por ejemplo, en el libro Bukhari, censuró al Imam Ali, el más sabio de los compañeros del mensajero de Dios. Y en todo el libro Bukhari, no hay más de 10, 20 narraciones del Imam Ali. Pero muchos exjudíos, exrabinos están en el libro Bukhari, como Abu Huraira, que era alumno de un rabino judío, como Omar ibn Khattab, como Abdullah ibn Umar, que eran alumnos de Ka'b al-Ahbar, el gran rabino. Entonces, en la tradición sunita son muy afectadas por la tradición rabínica que se infiltraron en el comienzo del Islam, como Abdullah ibn Salam, como Ka'b al-Ahbar, como Tamim Dari, que era un monje cristiano, que ya dijo que se convirtió al Islam. Entonces, la tradición sunita es muy afectada por la gente de la escritura, que es decir, judío-cristianos. La escuela shia siempre fue crítica a ellos. Pero los sunitas, la única forma de responder a los shia es que los mataban. Durante la historia, los sunitas incredulizaban a los shia, en gran parte. Muchas veces tenían la convivencia. Pero muchos gobernadores sunitas perseguían a los shia, como Saladino, que perseguía a los shia en Siria y Líbano. Mataba a los shia. Como en Arabia Saudita de hoy, que matan a los yemeníes, porque los yemeníes en gran parte son shias, son zaidíes. Entonces usted va a ver esto. Los sunitas llegan al mando, persiguen a los shia, matan a los shia y lo consideran obligatorio. ¿Por qué? Porque dice, los shia critican a los compañeros del mensajero de Dios, diciéndole hipócrita. Porque en el Sagrado Corán hay un capítulo, Suratul Munafiqun, que habla de los hipócritas. Entonces los Shia dicen, mira, algunos compañeros del profeta del Islam eran hipócritas, porque el Sagrado Corán lo indica. Los sunitas dicen, no, usted no tiene el derecho de criticar a los compañeros. Quien critica a los compañeros del profeta del Islam, lo quiera analizar la historia del Islam, lo único que le vamos a responder es la espada. Le vamos a matar. Por eso usted va a ver que los takfiríes, los que incredulizan, son entre los sunitas, no entre los shias. Entonces los shias no incredulizamos, decimos los sunitas son musulmanes, aunque tenemos algunas críticas sobre la forma de conducta que ellos tienen. Como la palabra hebrea amin, que en el rezo los sunitas hacen afectado por los rabinos, decimos no tenemos esa palabra hebrea en el rezo. Bueno, hay otras diferencias. Pero los sunitas en el tiempo de Abu Bakr y Omar eliminaron la zona del profeta del Islam. Por ejemplo, Omar ibn Khattab, cuando el mensajero de Dios quiso escribir su testamento, Omar prohibió al profeta Muhammad que escribiera su testamento. Dijo, ese profeta ya está delirando, está diciendo capricho, tonterías. No permitió que el profeta del Islam escriba su testamento. Eso se llama Raziyatu Yawm al-Khamis, la calamidad del día jueves. Y muchas veces desobedecieron al profeta del Islam. Entonces los sunitas realmente, ¿quiénes son? Son seguidores de los compañeros del profeta del Islam. Pero no todos los compañeros, no. Los compañeros rebeldes. Los que rechazaron al profeta del Islam y rechazaron a Imam Ali. Los que después fueron a perseguir la familia del profeta y mataron a Imam Ali, mataron a Fátima, su hija del profeta, persiguieron a Hassan y Hussein y mataron a toda la familia del profeta del Islam. Ellos siguen a Abdullah ibn Abbas, quien es padre de los abásides que mataron a 7 imames. Entonces ahí está la diferencia. Los Shia son más intelectuales, toman el intelecto como una fuente de interpretar el texto sagrado. Los sunitas son como más ortodoxos a la tradición de los califas, de los gobernadores, menos revolucionario, pero en contra de los Shia más fuerte. Ellos dicen, tenemos que hacer una alianza con los judíos, con Israel, pero lo más peligroso son los Shia. Eso lo dicen, por eso ellos en gran parte apoyaron a ISIS. Los sunitas apoyaron a ISIS en Siria. Usted va a ver en América Latina las mezquitas, muchas mezquitas se convirtieron como centro de reclutamiento para soldados de ISIS. Enviaban de muchas mezquitas wahabitas de América Latina, enviaban soldados para Siria, apoyando a ISIS, los terroristas. Los Shia, no.
Los Shia entonces ¿a quién apoyan? Apoyan a Yemen, apoyan a movimiento de liberación de Irak, que se llama Hashd al-Sha'bi, un movimiento popular iraquí de resistencia. Los Shia apoyan a movimiento de resistencia en Líbano, de que buscan liberar a Palestina, se llama Hezbollah. Apoyan a todos los grupos sunitas que buscan liberar a Tierra Santa. Apoyan a los grupos Fatimiyun en Afganistán. Apoyan a los grupos Zainabiyun, que son el grupo de resistencia en Pakistán. ¿Cuál es la idea de los Shia? Escúchalo bien. Los sunitas en gran parte son aliados de Estados Unidos en la región. Dicen, Estados Unidos es un país avanzado, un país culto, hay que hacer alianza con ellos, como los califas hacían alianza con los cristianos y judíos. Los Shia, ¿qué dicen? Los Shia dicen, tenemos que ser autónomos, autosuficientes, y no vamos a aceptar la nueva colonización con el centro que es Estados Unidos y Israel y los sionistas. Entonces los Shia, incluso la revolución islámica tiene dos lemas muy fuertes en contra del occidente. Mark bar América, Mark bar Israel. Siempre en las manifestaciones de los Shia en Irán, en Líbano, en Irak, en Yemen, en Afganistán incluso, en Pakistán incluso, ellos tienen dos lemas. Que decir, la maldición para este gobierno de Estados Unidos, la maldición para Israel. Eso es como el lema indudable de los Shias. Los Shia entonces son muy fuertes. De ellos sale Qasem Soleimani. De ellos sale Said Hassan Nasrallah. Pero usted va a ver entre los sunitas que dicen, bueno, vamos a hacer negociaciones con Israel, el pacto de, paz. Aunque hay muchos grupos de resistencia también entre los sunitas. Pero ahí están peleándose. Por ejemplo, hay grupo de resistencia sunita que se llama Hamas en Palestina, Jihad Islamí en Palestina, Fatah en Palestina. Algunos otros, ¿qué decir? Hay una pelea entre ellos. ¿Por qué no tienen el liderazgo? Escúchalo bien. Porque ¿quién está al mando? Algunos lo consideran si es el sucesor del profeta porque llegó al mando y tiene el poder. Algunos otros dicen, no, eso no aparece para nada a los califas. En la escuela shia el liderazgo es único. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, los Shia siempre cuando estaban vivos los imames, seguían a los imames hasta el imam número 12 y después a los representantes de los imames que se llaman los ulama, los sabios. Y hoy en día ya el sabio que está al mando se llama Wali Faqih, que se llama Sayyid Ali Khamenei. Entonces los Shia les siguen a Ayatollah Khamenei. Entonces el liderazgo en la escuela chiita es única. En la escuela sunita no, ya hay mucha pelea, mucho disturbio. Por eso los sunitas, aunque son la mayoría, son los más débiles en el gobierno, los más perdidos en el gobierno. Por eso hay una ola grande de los sunitas que están convirtiéndose a Shia en el mundo, incluso en América Latina. Muchas mezquitas de América Latina ya tienen miedo de recibir a Sheikh Komi. ¿Cuál es la culpa de Sheikh Komi? Sheikh Komi habla de la resistencia, Sheikh Komi habla de esto. Sheikh Komi es Shia. ¿Cuál es el problema? Si ellos son falsos, si son mentirosos, los Shia son incrédulos, ¿por qué vas a tener miedo? Ellos permiten que un cristiano, un judío vaya a sus mezquitas, pero siempre van a tener mucho miedo por los Shias. Aunque nosotros decimos los hermanos sunitas son nuestros hermanos. Para terminar, los Shias son, podemos decir, tienen muchas atracciones. ¿Por qué? Primero, el camino es intelectual. Y también es muy emocional, que es decir, tiene mucha emoción, mucho entusiasmo. Que los Shia tienen rituales que lloran por Imam Hussein, que es bastante atractivo. Que te va a despertar el amor. Es una cosa que usted, si no has llorado para Imam Hussein, no sabe de qué hablo. Es el ritual religioso más sabroso, más dulce, que es llorar para Imam Hussein alayhi salam. Y usted dice, ay, qué una locura llorar. Dije sí. Es una purificación espiritual con una plegaria que se llama llanto de Hussein. ¿Y cómo es así? Usted no tiene experiencia, no lo sabe. Pero a través de llanto para Hussein, los Shia decimos, estamos preparando el terreno. Los corazones que lloran para Hussein, el oprimido, van a ser corazones valientes que pueden preparar el terreno del mundo para la venida del Imam Mahdi, el Salvador. Entonces los Shia tienen un ritual que se llama Arba'in. Más de 20-30 millones de Shia van al santuario del Imam Hussein, haciendo el pacto de Imam Hussein. Si Hussein no hemos estado en Karbala para apoyarte en ese día,
aquí estamos preparados para entregar nuestra vida para el Imam Mahdi. Todos los shias son muy revolucionarios. Hay mucha otra diferencia que yo quiero resumir la respuesta en ello. Que Dios le bendiga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.